Marzo de 1965. Montevideo, Uruguay. La policía forza la apertura de una gran caja de madera dentro de un pequeño apartamento, retrocediendo ante lo que encuentran. Dentro está el cadáver de un hombre de 65 años lleno de balas. Una nota prendida al cuerpo enumera una larga lista de crímenes de guerra, asesinatos masivos, atrocidades, y está firmada ominosamente. Nunca podemos olvidar. La víctima es Herbert Kukurs, conocido infamemente como el carnicero de Riga. Después de 2 décadas huyendo, este criminal de guerra nazi ha encontrado un final macabro. Su muerte no fue un accidente. Fue la culminación de una operación secreta de la inteligencia israelí para localizar y eliminar a uno de los perpetradores más brutales del Holocausto. Esta es la verdadera historia de cómo el Mossad persiguió al carnicero de Riga por todo el mundo y entregó su propia forma de justicia. Riga, Letonia, 1941. El crujido de disparos resuena fuera de la ciudad mientras los escuadrones de la muerte nazis realizan su lúgubre trabajo. En un bosque cerca de Riga, el 30 de noviembre de 1941, cientos de hombres, mujeres y niños judíos son ejecutados a sangre fría. Los testigos testificarían más tarde que el propio Herbert Kukurs disparó a 500 personas en un solo día. Un piloto, una vez respetado, Kukurs ahora está entre los asesinos, supervisando masacres con una crueldad impactante. Gana el apodo carnicero de Riga mientras los sobrevivientes relatan cómo golpeaba y abusaba personalmente de las víctimas, incluso disparando a bebés y quemando personas vivas. En estos oscuros meses, la comunidad judía de Letonia casi se extermina por completo. Alrededor de 80.000 personas, o el 90% de los judíos de Letonia, fueron asesinados bajo la ocupación nazi. Como subcomandante del Arajskommando, la unidad de policía auxiliar letona que encabezó gran parte de la matanza, Kukurs fue acusado de responsabilidad directa por al menos 30.000 de esos asesinatos. Es un giro impactante para un hombre que una vez había sido un héroe nacional. Antes de la guerra, Herbert Kukurs fue celebrado como un pionero de la aviación, un Lindbergh letón que construyó sus propios aviones y realizó audaces vuelos en solitario a través de continentes. Pero esa fama y espíritu temerario se transformaron en algo monstruoso bajo el régimen nazi. Para 1941, los días de Kukurs como piloto quedaron en segundo plano al liderar pelotones de fusilamiento y aterrorizar el gueto de Riga. Se convirtió en una figura temida, un hombre de tremendas contradicciones, como señaló un observador. Sea lo que fuere lo que motivó esta transformación, al final de la guerra, Kukurs tenía la sangre de miles en sus manos. 1945. Final de la guerra y escape. A medida que el ejército rojo soviético expulsaba a los nazis de los Bálticos, muchos colaboradores huyeron. Kukurs hizo precisamente eso. Con el colapso del Tercer Reich inminente, hizo las maletas y escapó de Letonia, primero retirándose a la Alemania nazi y luego a Francia. En el caos de la Europa de posguerra, aprovechó las rutas de escape secretas para fugitivos nazis. El consulado brasileño en Marsella le concedió un visado a Kukurza a finales de 1945 bajo pretensiones falsas. En un movimiento audaz, incluso logró llevar a su familia. Según informes posteriores, viajó con una mujer a la que hizo pasar por su esposa, en realidad, una mujer judía secuestrada, y sus hijos. Con documentos falsificados y una historia de cobertura, Herbert Kukurs se escapó a Sudamérica. En Brasil, el carnicero de Riga vivió abiertamente. A diferencia de algunos nazis que asumieron nuevas identidades, Kukurs hizo poco por ocultar su nombre o pasado. Instalándose en Sao Paulo, se reinventó como empresario. Comenzó un negocio de turismo, pilotando un hidroavión amarillo brillante para llevar a los turistas a vuelos panorámicos. El antiguo asesino en masa aparentaba ser un aviador expatriado jovial, disfrutando de un retiro pacífico en el extranjero. Incluso se casó con una mujer brasileña y tuvo un hijo con ella, lo que le aseguró la ciudadanía brasileña y hizo que la extradición fuera casi imposible. Cuando la comunidad judía local descubrió la presencia de Kukurius e intentó expulsarlo, sus esfuerzos fueron frustrados. Su nueva ciudadanía lo protegía. Durante años, Kukurs vivió cómodamente en Brasil, un criminal de guerra buscado a la vista de todos. Ningún tribunal lo juzgó por sus crímenes, y a medida que pasaban los años 1950, parecía posible que pudiera vivir el resto de su vida en tranquila oscuridad. Pero los sobrevivientes no lo habían olvidado. A principios de la década de 1960, un pequeño grupo de cazadores de nazis y sobrevivientes del Holocausto estaba recopilando activamente información sobre fugitivos como Kukurs. De hecho, casi 20 años después de la Segunda Guerra Mundial, un sobreviviente del Holocausto en Brasil reconoció el rostro de Kukurs en la portada de una revista. Se levantó la alarma de que el infame carnicero de Letonia vivía libremente en Sudamérica. La noticia sobre el paradero de Kutcher finalmente llegó a Israel. En ese momento, Alemania Occidental debatía una ley para poner fin al procesamiento de crímenes de guerra nazis, ya que se acercaba el plazo de prescripción estándar de 20 años en 1965.
La posibilidad de que cientos de nazis no castigados pudieran de repente volverse inmunes a la justicia provocó una protesta internacional. Las protestas estallaron desde Tel Aviv hasta Toronto y más allá. En Jerusalén, los líderes decidieron que Herbert Kukurs no se le permitiría morir como un hombre libre. Si los tribunales del mundo no podían o no querían actuar, entonces un grupo secreto de agentes israelíes lo haría. El Mossad recibe luz verde. En 1964, el primer ministro de Israel, Levi Eshkol, aprobó personalmente una misión sin precedentes. Los jefes de inteligencia del país tramaron un plan envuelto en absoluto secreto. La Agencia de Espionaje Exterior de Israel, Mossad, actuaría como juez, jurado y verdugo. ¿Su objetivo? Herbert Kukurs. ¿El objetivo? Publicar y castigar sus horrendos crímenes y enviar un mensaje de que los asesinos nazis nunca podrían descansar tranquilos. Esta operación sería completamente negable. Israel no asumiría responsabilidad por lo que ocurriera. Tenía que llevarse a cabo con precisión, sin dejar rastro que condujera al gobierno israelí. El escenario estaba preparado para una cacería encubierta de alto riesgo. Para un trabajo tan delicado, el Mossad recurrió a uno de sus mejores agentes, un hombre perfectamente adecuado para el trabajo encubierto. Su nombre era Yaakov Medad. Medad era un judío nacido en Alemania cuyos padres habían sido asesinados en el Holocausto. Tenía un interés personal en este juego. También era un agente veterano que había ayudado a secuestrar a Adolf Eichmann en 1960 y contrabandear a ese notorio arquitecto nazi a Israel para ser juzgado. Dentro del Mossad, Medad fue apodado el hombre de las 100 identidades, famoso por su talento en adoptar nuevas personalidades. Ahora se le pidió asumir quizás la identidad más peligrosa de su carrera, el cebo para atraer al carnicero de Riga. El Mossad encargó a Medved que se infiltrara, rastreara a Kukurs en Brasil, se hiciera amigo de él y, finalmente, lo preparara para su eliminación. Era una misión que pondría a prueba todas sus habilidades, un verdadero juego del gato y el ratón entre un espía israelí y un astuto criminal de guerra. Medad ideó un alias en el que Kukurs podría confiar. Se convirtió en Anton Kunzle, un empresario austriaco en busca de oportunidades de inversión. Haciéndose pasar por Kunzle, Medad viajó a Brasil en 1964 y se introdujo en los círculos de expatriados. No pasó mucho tiempo antes de que se cruzara con Herbert Kukurs. Para este momento, Kukurs tenía poco más de 60 años, con canas, robusto, pero aún imponente. A pesar de su comportamiento exteriormente afable, Kukurs era extremadamente cauteloso y paranoico. Sabía que los cazadores de nazis estaban activos, y vivía con la constante conciencia de que alguien podría venir a por él. No era un tonto, y ciertamente no era un asesino de oficina que solo daba órdenes desde lejos. Kukurs tenía sangre en sus manos y no dudaría en defenderse. Para acercarse, Medad tenía que desempeñar su papel a la perfección. No había margen de error. Como medida de precaución adicional, Medved operó solo en Brasil sin apoyo cercano. Traer agentes adicionales corría el riesgo de levantar sospechas en Kukurs. Si Anton Kunzle cometía el más mínimo error, toda la operación podría colapsar y Medad mismo podría acabar muerto. En su presentación, Medad interpretó el papel de un afable empresario austríaco con alemán fluido y una convincente historia de cobertura. Expresó admiración por las hazañas de aviación de Kukurs en la década de 1930, halagando el orgullo del hombre mayor. Lo importante es que Kunstler insinuó tener su propio pasado de guerra en el frente oriental, implicando que él también había luchado contra los soviéticos y no simpatizaba con los comunistas. Esto inmediatamente les dio a los dos hombres un terreno común. Durante las noches de conversación, el agente del Mossad hábilmente alimentó a Kukurs con historias de un servicio ficticio en una unidad alemana durante la guerra. Los detalles eran tan auténticos que Kukurs comenzó a ver a Kunzle como un compañero de viaje, quizás incluso un alma gemela que entendía cómo era en esos días brutales. Aún así, Kukurs constantemente ponía a prueba a su nuevo amigo. En una ocasión, invitó a Anton Kunzle a un viaje al interior de Brasil. Condujeron hasta un rancho remoto, una solitaria plantación rodeada de selva. Allí, Kukurs planteó un desafío inesperado, un concurso de tiro. Al entregarle un rifle a Medad, Kukurs quería ver pruebas del supuesto servicio militar del austriaco. Si Kunzle realmente había sido soldado, debería manejar bien un arma. Bajo el sol abrasador, en medio de la nada, los dos hombres se turnaron disparando a objetivos lejanos. Medad lo entendió de inmediato. Este era un momento decisivo. Cualquier señal de duda o inexactitud podría desencadenar la maldita sospecha. Si se descubriera la tapadera de Minard en este lugar aislado, podría no salir con vida. Estabilizando sus nervios, Medad actuó con destreza. Disparo tras disparo, igualó la puntería de Kukurza, demostrando con calma la habilidad de un tirador experimentado. El hombre mayor observaba atentamente, pero al final pareció satisfecho.
El austríaco pasó la prueba. En otra ocasión, Kukurs notó algunas cicatrices antiguas en el cuerpo de Kunzle. Meda había anticipado tal escrutinio. Tenía una explicación preparada. Estas eran heridas de metralla y rozaduras de bala durante la guerra. La vista de las aparentes cicatrices de batalla reforzó la historia que había tejido. Era exactamente el tipo de prueba que un nazi podría esperar de un compañero veterano. Poco a poco, la cautela de Kukurs comenzó a disiparse. Empezó a disfrutar de la compañía de Anton Kunzle. Los dos hombres compartieron comidas, hablaron de negocios e incluso rieron juntos. Para Kukurs debió parecer que había hecho un poderoso amigo nuevo, alguien que no juzgaba su pasado y que incluso podría ayudar a revivir su fortuna. Durante varios meses, Midad fortaleció cuidadosamente la trampa. Hablaba seductoramente de un lucrativo negocio. Quizás sugirió que podrían comenzar una operación de turismo internacional o un negocio de aviación juntos. Kukurs, que había tenido problemas financieros en Brasil, estaba intrigado por la perspectiva. La idea de recuperar la riqueza y el respeto, de volver a ser un hombre importante, le atraía. Maidan colgó este cebo con destreza. Para finales de 1964, el plan estaba en marcha. Konchul propuso que viajaran para conocer a algunos posibles inversionistas que estaban interesados en su empresa. Pintó un panorama de una gran oportunidad justo en el horizonte, una que requería un corto viaje a un país vecino para reuniones. Kuchux mordió el anzuelo. Inconsciente de que estos inversores eran una ficción, aceptó viajar con su amigo. Febrero de 1965, la trampa se activó. Herbert Kukurs le dijo a su esposa e hijos que se iba de viaje de negocios. Usando un pasaporte falso proporcionado por sus nuevos socios, abordó un avión fuera de Brasil. Junto a Kinazil estaba Anton Kunzle, el socio de confianza que, en realidad, lo estaba llevando a un callejón sin salida. La pareja llegó a Montevideo, Uruguay, a principios de 1965. Kukurs nunca había estado en Uruguay, pero probablemente no se sintiera muy preocupado. Viajaba con un amigo y tenía un billete de regreso hacia Argentina, después de las reuniones. Al llegar, se registraron en un hotel, pero Kunzle insistió en que primero pasaran por una casa local que había organizado como oficina para su reunión. El 23 de febrero de 1965, Kukurs siguió a su colega a un tranquilo bungalow alquilado en un barrio suburbano de Montevideo. Entró, esperando saludar a potenciales socios comerciales. En cambio, se encontró con sus ejecutores. En un instante, un equipo de ataque del Mossad convergió sobre Kukurs. Un total de 5 agentes israelíes habían estado escondidos, esperando este momento. Tenían órdenes de neutralizar al objetivo rápidamente, pero el carnicero de Riga no caería en silencio. Cuando las manos lo agarraron, Kukurs, robusto y aún fuerte, luchó ferozmente. Una lucha feroz estalló en la pequeña habitación. Kukurs rugió de rabia, forcejeando con sorprendente fuerza, obligando a los atacantes a someterlo por la fuerza. Un disparo resonó, luego otro y otro más. Los vecinos recordarían más tarde haber escuchado una breve ráfaga de disparos. Luego, silencio. Cuando el polvo se asentó, Herbert Kukurs yacía en el suelo, sangrando por múltiples heridas. El hombre que había masacrado a tantos estaba finalmente muerto, asesinado en una sangrienta refriega a la edad de 64 años. El equipo del Mossad se encontraba de pie sobre el cuerpo, con la adrenalina en auge. Había sido un llamado más cercano de lo que anticipaban. La furiosa resistencia y la paranoia siempre presente de Kukurs casi habían descarrilado la misión. Pero estaba hecho. Trabajando con fría precisión, los agentes llevaron a cabo rápidamente la siguiente fase de su plan. Arrastraron el cuerpo sin vida de Kukurs a una gran caja de madera que habían preparado. Dentro de esa caja colocaron documentos que detallaban sus crímenes, evidencia para quien eventualmente lo encontrara. Luego adjuntaron la infame nota para que el mundo la viera, enumerando las atrocidades de Kutcher y firmada con una advertencia contundente: aquellos que nunca olvidarán. Algunos periódicos traducirían la firma como «Nunca podremos olvidar», un mensaje en nombre de las víctimas del Holocausto. El equipo limpió la escena, recogiendo casquillos y cualquier rastro de su presencia. Dejaron la pistola personal de Kukurs y un emblema dorado de la Luftwaffe a su lado, quizás como accesorios para reforzar su identidad. Finalmente, sellaron la caja con el cadáver adentro y cerraron el bungalow tras ellos. En cuestión de horas, los agentes del Mossad estaban en un avión fuera de Uruguay, rumbo de regreso a Israel bajo una apariencia secreta. Toda la operación se había llevado a cabo en total secreto. Durante aproximadamente 2 semanas, Herbert Kukurs simplemente desapareció. De regreso en Brasil, su familia y amigos no sabían qué había pasado. Había desaparecido sin dejar rastro. Luego vino el desenlace. Actuando a través de intermediarios, el Mossad alertó a las autoridades para asegurar que los crímenes de Kukurs no pasarían desapercibidos. Una llamada telefónica anónima a una agencia de noticias en Alemania Occidental informó que el carnicero de Riga había sido asesinado en Montevideo.
El críptico aviso proporcionó una dirección y sugirió que la policía local encontraría allí a un criminal de guerra nazi. La policía uruguaya, alertada por la prensa alemana, obtuvo una orden y entró en la tranquila casa el 7 de marzo de 1965. Allí encontraron el macabro paquete dejado atrás. El descubrimiento fue noticia en todo el mundo. Carnicero nazi hallado asesinado en Uruguay. Fotografías de la caja manchada de sangre y su espeluznante contenido llenaron los periódicos. La nota adjunta, similar a un manifiesto, daba un escalofriante contexto al asesinato. Fue una retribución por la masacre de los judíos letones. Las autoridades uruguayas, sorprendidas por este incidente internacional en su territorio, iniciaron una investigación. Rápidamente se hizo evidente que Kukurs había entrado al país con una identidad falsa y con la ayuda de otros. Los testigos recordaron a un grupo de hombres extranjeros vistos alrededor de la propiedad, pero para entonces esos hombres ya se habían ido. Los informes iniciales de noticias especulaban que un grupo cazador de nazis judíos era el responsable. La firma misteriosa, aquellos que nunca olvidarán, no estaba ligada a ninguna organización conocida, pero su intención era clara. Israel, por su parte, permaneció oficialmente en silencio. Ningún gobierno se atribuyó el asesinato de Kukurs. Al mundo le parecía que los vigilantes, quizás sobrevivientes del Holocausto, habían tomado la justicia por su cuenta. Sin embargo, en privado, aquellos en la comunidad de inteligencia israelí sabían que se había asestado un golpe significativo. Uno de los asesinos de judíos más notorios había sido eliminado, y la operación había enviado un mensaje poderoso. Ese mensaje resonó. El momento de la desaparición de Kukur no fue una coincidencia. Llegó justo cuando Alemania estaba lidiando con cómo manejar los crímenes de guerra nazis 2 décadas después del Holocausto. En el Bundestag de Alemania Occidental se debatían intensamente propuestas para conceder amnistía o imponer un límite a los enjuiciamientos de nazis. La noticia de que el carnicero de Riga fue encontrado muerto en una caja de embalaje subrayó el hecho de que muchos perpetradores seguían en libertad y que algunos no esperarían a que los tribunales actuaran. Al final, en gran parte debido a la presión pública, los legisladores alemanes rechazaron la idea de una fecha de expiración para los procesamientos nazis. La búsqueda de justicia continuaría. Las secuelas y el ajuste de cuentas moral. El asesinato de Herbert Kukurs a manos del Mossad sigue siendo tanto celebrado como controvertido. Por un lado, los sobrevivientes del Holocausto y las comunidades judías alrededor del mundo sintieron un sombrío sentido de justicia. Kukurs había escapado del juicio legal, pero no del juicio moral. A sus ojos, el castigo era apropiado para un asesino en masa no arrepentido. Exagentes del Mossad reflexionarían más tarde que esta operación, aunque excepcional, fue un acto necesario para recordar al mundo crímenes que nunca deberían ser olvidados. De hecho, al eliminar a Kukurs, Israel demostró que incluso los criminales de guerra olvidados podían ser encontrados, que el paso del tiempo no era un escudo. Hubo poca simpatía por el carnicero de Riga, a medida que se difundían las noticias de su destino. Sin embargo, la operación plantea preguntas éticas persistentes. A diferencia de Eichmann, quien fue juzgado legalmente y cuya culpabilidad fue documentada en un juicio público, Kukurs fue ejecutado sin nunca enfrentarse a un tribunal. Israel había actuado efectivamente como verdugo en suelo extranjero. Para algunos críticos, esto fue un precedente peligroso, difuminando la línea entre la justicia y el vigilantismo. Incluso décadas después, el caso de Kukurs provoca debate. Debido a que nunca tuvo un juicio, sus defensores, una pequeña minoría que incluye a algunos nacionalistas letones, se aferran a eso para disputar las versiones de sus crímenes. Argumentan que la historia nunca lo condenó formalmente, intentando sembrar dudas donde los sobrevivientes relatan certeza. En Letonia, asombrosamente, un musical en escena a finales de la década de 2010 intentó retratar a Kukurs de manera comprensiva, afirmando que la verdad sobre sus acciones durante la guerra no estaba clara ya que nunca fue juzgado. Tales esfuerzos indignaron a los sobrevivientes del Holocausto y a los historiadores que tienen abundante testimonio de la brutalidad de Kukurs. La falta de un juicio dejó un pequeño espacio para la negación y la distorsión, un hecho que todavía preocupa a algunos observadores. Sin embargo, para los agentes israelíes directamente involucrados, había pocas dudas o arrepentimiento. Yaakov Medad, el hombre que le dio la mano a Kukurs y luego lo condujo a su muerte, sabía exactamente por qué hizo lo que hizo. Más tarde describió la misión como desalentadora, incluso casi imposible, pero en última instancia necesaria. Reconoció que no era una justicia oficial de tribunal, sino una forma de justicia histórica en las sombras. El equipo del Mossad arriesgó sus vidas y violó leyes internacionales porque estaban decididos a que ciertos crímenes no podían quedar impunes. En un mundo donde muchos perpetradores del Holocausto nunca fueron responsabilizados, ellos mismos entregaron una forma de rendición de cuentas. La historia de la caza del carnicero de Riga se erige como un capítulo profundo en la búsqueda de justicia tras la guerra.
Combina la intriga de un thriller de espías, alias encubiertos, una persecución global, una especie de trampa amorosa, con el peso de la venganza histórica. En los anales de las operaciones del Mossad, fue uno de los primeros ejemplos de lo que más tarde sería denominado asesinatos selectivos, una práctica que sigue siendo objeto de intenso debate. ¿Es correcto quitar una vida para vengar a innumerables otras sin el debido proceso? ¿Justifica una atrocidad una respuesta extrajudicial? Estas preguntas persisten, pero en el caso de Herbert Kukurs, muchos concluyen que un mal tan extremo pierde cualquier derecho a la misericordia. Al final, el legado de la operación Kukurs, como algunos la llaman, es tanto una advertencia como una promesa. Una advertencia para aquellos que cometen genocidio. Puedes correr, puedes esconderte, pero nunca lo olvidaremos. Y una promesa a las víctimas, incluso si la justicia se retrasa, aún puede cumplirse. La caja en Montevideo, con su espantoso contenido y su acusación escrita en negritas, fue el juicio final sobre el carnicero de Riga. Después de décadas de evasión, Herbert Kukurs enfrentó el destino que muchos sentían que merecía. Su historia no terminó en una muerte tranquila en Brasil, sino en violencia y exposición, un destino orquestado por los descendientes de aquellos que había intentado destruir. Y así, a través de continentes y años, la justicia llegó de una forma poco ortodoxa, pero enfática. El mundo recordó que algunos crímenes son tan grandes que ni el tiempo ni la distancia pueden proteger a los culpables. La cacería del carnicero de Riga había terminado, y un oscuro capítulo de la historia del Holocausto había ganado por fin su coda.